Hola amigos, buenas noches. Hoy os quiero traer una película que fue una de las que más me gustó, sobre todo en mi infancia y en mi juventud. Se rodó en España exactamente en el mismo año en que yo nací. Por tanto, esta película tiene más de 60 años. Y la rodó Charlton Heston, Ava Gardner, David Niven. Trata de una ciudad asediada en China, la ciudad prohibida, la capital de China, Pekín. Y en el año 1900, al inicio del siglo, pues la política internacional se basaba en el colonialismo, en la expansión colonial, y todas las potencias aspiraban a acaparar más y más territorio a nivel global. Y China era un país que todavía no estaba ocupada por las distintas potencias europeas, que eran las potencias fuertes en aquella época. Y allí, pues, ocurre una revolución de los Bocher, que los Bocher son unos revolucionarios chinos que pues quieren expulsar de China a los extranjeros, quieren impedir que los extranjeros, las potencias extranjeras se apoderen de China. Y de aquí va la película. La película me gustó mucho porque es una película mezcla de aventuras, acción, drama, y fue rodada en 1962, precisamente el mismo año en que yo nací. O sea que ya tiene más de 60 años. Y se rodó en España. Entonces, la España de Franco daba muchas facilidades a los estudios de Hollywood para poder rodar películas en España. El principal protagonista de la película era Charlton Heston, un actor norteamericano que también había hecho conocidas películas como Los Diez Mandamientos, Ben-Hur, Cuando ruge la marabunta, El Cid, en fin, muchas películas. Y en aquella época no es como la época actual que el cine aprovecha los efectos digitales. En aquella época pues se tenía que echar mano de muchos extras, cientos de extras, miles de extras. Y el de la pantalla, el decorado, pues no se podía hacer con efectos especiales, se tenía que hacer con efectos reales. Entonces, pues, por ejemplo, para construir Pekín, la ciudad prohibida, el Palacio Imperial, las distintas embajadas, la sala que se había hecho el baile diplomático, pues esto se tenía que hacer con madera, yeso, cartón, el famoso cartón piedra, darle retoques de pintado y hacer que sea de una manera lo más realista posible. O sea que los decorados de aquella época eran obras de verdaderos artistas. Y esta película, que se llama, el título de la película es 55 días en Pekín, pues que trata pues que durante estos 55 días la comunidad internacional aguantaba que vinieran refuerzos para liberarlos, porque estaban acosados, estaban asediados por los Boxer, los revolucionarios chinos. Sale una emperatriz que supongo que era la madre del último emperador de China, del Pigu, y el emperador, pero la emperatriz no me acuerdo cómo se llama. La película, que se rodó en 1982 en España, ya había dificultades de encontrar actores chinos. Por tanto, muchos de los famosos actores, algunos de los famosos actores de Hollywood, se tenían que maquillar y darle forma que parecieran, que puedan parecer chinos. Pues uno de los protagonistas de chinos, el general chino, lo interpreta el mismo actor que había hecho el papel de Petronio en la película Cubadis. Aquella era la época, los años 50, los años 60, la época de las superproducciones y del cine épico. En aquella película, como tuvieron que intervenir miles de extras, algunos actores más famosos del momento, y los decorados muy trabajados,
los caballos, la decoración en general, la ropa, en fin, todo lo necesario para hacer la película, tuvo que hacer servir un presupuesto muy grande, de muchos millones de aquella época, mucho dinero. Pero fue un éxito de taquilla a nivel mundial y todo lo que se invirtió ya se amortizó. Se dice que Charlton Heston por esta película ganó aproximadamente $1 millón. Ava Gardner ganó la mitad, $500,000. David Niven ganó unos $300,000. El presupuesto de la película fue unos $17 millones. Trabajaron más de 2.000 extras españoles, 2.000 extras españoles, y aquí dio mucho trabajo a los españoles. En aquella época, en el año 1962, me parece que lo que ganaba un albañil, que en aquella época un albañil ganaba hasta 3 veces el promedio de lo que ganaba un trabajador, me parece que eran unas 6.000 pesetas. Os lo digo para que lo comparéis con lo que ganaba Charlton Heston, $1 millón, y el presupuesto de $17 millones de esta película. Yo me acuerdo, mi primer trabajo, que fue la construcción de albañil también, de peón de albañil, más bien de pinche de albañil, empezó en el año 1977, que esto ya era unos 15 años después de que se rodara esta película. Y me acuerdo que mi sueldo me pagaban a 50 pesetas la hora, trabajando 50 horas a la semana, porque entonces lo normal era trabajar 10 horas, mínimo 10 horas al día. Y en toda la semana 50, en todo un mes, pues era prácticamente 200 horas, por lo que ganaba pues unas 10.000 pesetas, 10.000 pesetas del año 1977. Pensar que en aquella época empezaron a salir las televisiones en color, y me acuerdo que una televisión en color que no llegaba ni a 21 pulgadas, de la marca Thomson, que fue la que se compró en mi casa, costó 150.000 pesetas de la época. Y en aquella época, bueno, fijaos una cosa, 150.000 pesetas, una televisión en color, y un SEAT 850 valía 175.000 pesetas. Yo ganaba 10.000 pesetas al mes. O sea que en un año ganaba, pues, 120.000 pesetas al año. Esto no daba ni para comprar una televisión ni para comprar un coche. Pero lo digo, os lo pongo de referencia para que os sepáis el sueldo de Charlton Heston para rodar la película esta de los 55 días en Pekín. Ava Gardner venía aquí a España a rodar. Es que aquí en España, en la época de Franco, se les facilitó mucho a los estudios de Hollywood para que rodaran películas aquí en España, y con ello dieran trabajo a gente de España. Porque la mano de obra aquí en España en aquella época era muy barata y no se les exprimía impuestos a las empresas que venían a invertir en España. En este caso, los estudios de Hollywood. Y Ava Gardner pues dijo que se enamoró de España, se enamoró incluso de gente de España, como toreros, como por ejemplo Mario Cabré, porque me parece que fue a rodar una película, La Costa Brava. Y también se había aliado con Luis Miguel Dominguín, el padre de Miguel Bosé. Luis Miguel Dominguín en aquella época, en los años 80, era un torero muy famoso aquí en España. Pero bueno, se rodaron varias películas, los norteamericanos rodaron varias películas aquí en España, dieron mucho trabajo a españoles, y el caso de la película Los 55 días en Pekín, pues me parece que se rodó en zona de Madrid, en Las Rozas, en los estudios de Las Rozas de Madrid. Que en aquella época, pues, para rodar películas se construían unos estudios, unos decorados enormes, gigantescos. Me parece que también aquí, cerca de Madrid, se rodó, por ejemplo, la caída del Imperio Romano, por ejemplo. Los decorados que vemos en la película, la caída del Imperio Romano, muy bien trabajados, muy bonitos, pues también se hicieron aquí en España, en Las Rozas. Bueno, pues, si os interesa la película, os la pondré a continuación de
del vídeo este que os hago esta presentación. Os digo que esta película me gustó mucho, me gustó mucho. Como me gustaban en aquella época las películas de estas épicas, al estilo de los 10 mandamientos, Ben-Hur, Espartaco, la caída del Imperio Romano, Espartaco que rodó Kirk Douglas, y la caída del Imperio Romano que rodó Sofía Loren. Sofía Loren también vino aquí en España, por ejemplo, a rodar el Cid. Yo ahora os contaré una anécdota. En estos estudios que habían cerca de Madrid, iban a trabajar muchos españoles como extras, aunque fueran como actores secundarios. Y uno de los actores secundarios más conocidos fue uno que llegó a ser presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Adolfo Suárez participó en una de estas películas norteamericanas. Me parece que la película fue Orgullo y Pasión, en la que trata sobre la conquista de Ávila y salen Frank Sinatra, salen Sofía Loren y Adolfo Suárez trabajaba como extra. Pues lo vemos muy poco en la película, casi sale de desapercibido. Adolfo Suárez, que llegaría a ser, pues, director general de la Televisión Española y más adelante presidente del gobierno de España. O sea que en aquella época las facilidades que daba España hacía que se diera mucho trabajo a españoles para rodar películas de los estudios de Hollywood. Y ahora los tiempos han cambiado mucho. Ahora la inversión extranjera no viene a España. La inversión extranjera siempre va a sitios donde es barato invertir. En España están agobiando a impuestos tremendos a las empresas, que incluso las propias empresas españolas se marchan de España, porque el gobierno les agobia demasiado a impuestos, como es el caso de Ferrovial. Y ahora recientemente, no hace mucho, Repsol también ha amenazado en marcharse de España. Es señal de que algo va muy mal. Bueno, pues a mí la película me gustó mucho y si os interesa os lo dejo a continuación de este vídeo. Que tengáis muy buenas fiestas de Nochevieja, que ya falta muy poco. Igual también falta muy poco para que empiece el nuevo año 2024. Bueno, adiós amigos. Hasta el próximo vídeo.